Hoy descubriremos cómo fue la vida real de Dolores del Río, la primera actriz latina en triunfar en Hollywood y transformarse en un ícono del cine de oro mexicano. Desde su imponente morada escondida en Coyoacán, hasta sus residencias en California y Acapulco, desde sus elegantes automóviles hasta su vestuario que dejó huella en la historia, cada aspecto de su existencia resulta cautivador. Los invitamos a recorrer el mundo de lujos que rodeó a la mujer reconocida como una de las más hermosas del planeta, y les garantizamos que este viaje los dejará asombrados. Comencemos. La mujer detrás de la leyenda, María de los Dolores. Asunsolo y López Negrete vino al mundo el 3 de agosto de 1904 en Victoria de Durango. Su existencia resultó tan cinematográfica como las películas que más tarde protagonizaría. Hija de Jesús, Leonardo Asunsolo, director del Banco de Durango, y de Antonia López Negrete, una aristócrata cuyos orígenes se remontaban a la nobleza virreinal española, Dolores creció envuelta en privilegios y comodidades que solo las familias del porfiriato podían gozar. Sus primeros años transcurrieron en la Hacienda de la Concepción, rodeada de servidumbre y extensiones de tierra que se prolongaban hasta donde alcanzaba la vista. La familia tenía lazos de parentesco con Francisco I. Madero y emparentaba también con Ramón Novarro, el galán del cine mudo hollywoodense. Sin embargo, en 1910, todo se transformó de golpe. El estallido de la Revolución Mexicana obligó a la familia Asunsolo a huir. El padre marchó hacia Estados Unidos, mientras Dolores y su madre escapaban hacia la Ciudad de México en tren, camufladas como mujeres del campo. Y en 1912 se reunieron en la capital bajo el amparo del presidente Madero. La familia perdió todas sus tierras en Durango, aunque conservó sus contactos y su apellido. Dolores ingresó al Colegio Francés de San Cosme, donde aprendió francés, piano y danza clásica inspirada por Anna Pavlova. Desde pequeña poseía una belleza singular. Su rostro de proporciones armoniosas, sus rasgos indígenas bien definidos, su figura delicada pero airosa y su forma de moverse con gracia innata la convertirían con el tiempo en un ser legendario. En 1921, con apenas 17 años, contrajo matrimonio con Jaime Martínez del Río, un hacendado 18 años mayor que ella. La boda fue el acontecimiento social del año. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de la Inmaculada Concepción y la recepción se celebró en el rancho La Hormiga, propiedad que con los años se convertiría en Los Pinos. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Dolores adoptó el apellido del Río, un nombre destinado a escribirse en la historia. La pareja recorrió Europa durante 2 años. Fue presentada ante los reyes de España. Y Dolores tomó clases de voz en Madrid y París, mientras se relacionaba con la aristocracia del viejo continente. Al regresar a México en 1923, Jaime intentó administrar unas tierras en Durango, pero una sequía arrasó con el rancho. La pareja se instaló en la Ciudad de México y comenzó a frecuentar los círculos de la élite capitalina. Fue en una de esas reuniones, a inicios de 1925, donde ocurrió el encuentro que lo cambiaría todo. El director estadounidense Edwin Carewe se encontraba en México en luna de miel. Vio bailar a Dolores y quedó completamente fascinado. Le propuso viajar a Hollywood para convertirla en el equivalente femenino de Rodolfo Valentino. Rompiendo con todos los moldes sociales de la época y en contra de la voluntad familiar, la pareja partió en tren hacia Estados Unidos en agosto de 1925. Dolores tenía 21 años. No hablaba inglés ni tenía experiencia actoral, pero poseía un rostro que la cámara adoraba y una voluntad inquebrantable. Los primeros meses fueron duros. Vivían con recursos escasos, mientras Dolores tomaba clases intensivas de inglés y actuación. En 1925 consiguió su primer papel en Johanna,
apenas 5 minutos encarnando a una condesa española. Carewe lanzó una campaña publicitaria agresiva. Dolores del Río, la heredera y primera dama de la alta sociedad mexicana, ha llegado a Hollywood con un cargamento de chales y peinetas valuados en $50,000. Era pura invención, pero funcionó. En 1926, What Price Glory, dirigida por Raúl Walsh, fue un éxito arrollador. Dolores se convirtió en estrella de manera instantánea, ganó el premio Wampas Baby Stars y llegó a ser considerada la Latin Lover femenina que hacía suspirar a millones. Entre 1926 y 1929, protagonizó The Loves of Carmen, Resurrection, Ramona y Evangeline, todas con gran recepción de público y crítica. Se había transformado en la primera actriz latina en conquistar Hollywood, en una era en que la discriminación racial era una práctica sistemática. En 1928 se divorció de Jaime. Ese mismo año, llegó el cine sonoro y tuvo que perfeccionar su inglés, lo cual logró sin dificultades. En 1930 se casó con Cedric Gibbons, el director artístico de la M&M, ingresando así al círculo más selecto de Hollywood. En 1936 fue proclamada la segunda mujer más bella de Hollywood, solo por detrás de Greta Garbo. Pero Emilio "el Indio" Fernández la aguardaba con Flor Silvestre y María Candelaria. El resultado fue extraordinario. María Candelaria obtuvo la Palma de Oro en Cannes en 1946, convirtiendo a Dolores en la primera actriz mexicana en ganar el reconocimiento más importante del cine mundial. A los 39 años, cuando la mayoría de las actrices de Hollywood ya habían concluido sus carreras, Dolores del Río se erigía como la figura más luminosa del cine de oro mexicano. Pero, ¿de cuánto hablamos realmente cuando mencionamos su fortuna? ¿Cómo vivía la mujer considerada una de las más bellas del mundo? Prepárense, porque las cifras y los detalles los van a sorprender. La fortuna de Dolores del Río. Sin exagerar, Dolores del Río fue una de las actrices mejor remuneradas de su tiempo, tanto en Hollywood como en México. Durante las décadas de los 20 y los 30, sus ingresos en Hollywood alcanzaban cifras estratosféricas que la situaban entre las 10 estrellas mejor pagadas de la industria cinematográfica estadounidense. En sus primeros años en Hollywood, entre 1925 y 1927, Dolores percibía entre $500 y $1,000 semanales. Puede parecer modesto desde la perspectiva actual, pero en aquella época, cuando el salario promedio de un trabajador estadounidense rondaba los $20 semanales, Dolores ganaba en una sola semana lo que una persona común tardaba un año entero en juntar. Trasladando esas sumas al valor actual, estaríamos hablando de entre $8,000 y $16,000 semanales, es decir, entre $32,000 y $64,000 mensuales. Y eso fue apenas el punto de partida. Tras el éxito de What Price Glory en 1926 y sobre todo, después del triunfo de Ramona en 1928, los honorarios de Dolores se dispararon considerablemente. Para finales de los años 20, cobraba entre $3,000 y $5,000 semanales, lo que equivalía a entre $12,000 y $20,000 mensuales de aquella época. Una producción cinematográfica promedio requería entre 6 y 8 semanas de rodaje, lo que significa que por cada película percibía entre $18,000 y $40,000. En valores actuales, eso representaría entre $300,000 y $850,000 por filme. Y Dolores rodaba entre 2 y 4 películas al año en su época dorada. Si hacen el cálculo, estamos hablando de ingresos anuales equivalentes a más de $1 millón actuales. Para una mujer mexicana en los años 20 y 30, esas cifras resultaban sencillamente astronómicas. Pero había más. En 1928, durante el rodaje de Ramona, Dolores grabó una canción para RCA Víctor que se convirtió en un éxito comercial.
Esa grabación le generó regalías durante el resto de su vida. Cada disco vendido, cada vez que sonaba en la radio, significaba un cheque para Dolores. Durante décadas, ese dinero siguió llegando. Además, su imagen valía una fortuna. Los estudios la utilizaban en publicidad, portadas de revistas y campañas promocionales. Su rostro vendía de todo, desde cosméticos hasta ropa, desde perfumes hasta cigarrillos. Por cada campaña publicitaria, Dolores cobraba entre $1,000 y $5,000, ingresos adicionales que se sumaban a sus salarios por películas. Su vestuario constituía en sí mismo un negocio aparte. Dolores fue declarada una de las mujeres mejor vestidas de Hollywood en los años 30. Los diseñadores de renombre le regalaban o prestaban sus creaciones para que las luciese en estrenos y eventos, sabiendo que si Dolores del Río usaba un vestido, millones de mujeres querrían copiarlo. Pero también compraba vestuario exclusivo diseñado específicamente para ella. Se cuenta que llegó a poseer un guardarropa valuado en más de $50,000 de la época, cifra que en valores actuales superaría los $800,000. Durante los años 30, a pesar de la Gran Depresión que hundió en la miseria a millones de estadounidenses, Dolores seguía percibiendo cantidades impresionantes. En 1936, cuando fue proclamada la segunda mujer más bella de Hollywood, su salario anual ascendía a aproximadamente $100,000. No para dimensionarlo, el presidente de los Estados Unidos ganaba entonces $75,000 anuales. Dolores ganaba más que el presidente. Cuando regresó a México en 1943, muchos creyeron que su fortuna se agotaría, pero ocurrió exactamente lo contrario. En México se convirtió en la actriz mejor pagada de la industria. Por cada película con el Indio Fernández, cobraba entre $25,000 y $50,000 pesos, equivalentes a entre $5,000 y $10,000 de entonces. En el México de los años 40, donde el salario mínimo rondaba los 3 pesos diarios, Dolores ganaba en una película lo que un trabajador promedio tardaba 20 años en acumular. Dolores también demostró ser una empresaria inteligente. Invirtió en bienes raíces adquiriendo propiedades en los rincones más exclusivos de México, compró obras de arte que se revalorizaban con el tiempo y adquirió joyas de diseñadores reconocidos cuyo valor crecía año con año. No era únicamente una actriz bien remunerada, era una mujer de negocios que administraba su patrimonio con claridad y visión. Su tercer matrimonio en 1959 con Louis Riley, un empresario estadounidense exitoso, también contribuyó a su estabilidad económica. Riley tenía fortuna propia y jamás dependió de Dolores, lo que le permitió a ella manejar sus recursos con plena autonomía. Cuando Dolores falleció en 1983, dejó un patrimonio valuado en millones de dólares que incluía propiedades en México y Estados Unidos. Una colección de arte de valor incalculable, joyas extraordinarias y los derechos de imagen de todas sus películas, que seguían generando regalías. En su testamento, estipuló que todas sus obras de arte fueran donadas al Instituto Nacional de Bellas Artes de México para exhibirse en museos como el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Era su forma de agradecer al país que la acogió cuando Hollywood le cerró las puertas, su manera de devolver a México todo lo que éste le había dado. Dolores del Río no solo fue rica en vida, su legado sigue siendo invaluable décadas después de su partida. Propiedades de lujo. Las propiedades de Dolores del Río reflejaban a la perfección su existencia dividida entre 2 países, 2 culturas y 2 universos cinematográficos. Cada una de sus residencias narraba un capítulo distinto de su vida extraordinaria. Al llegar a Hollywood en 1925, Dolores habitó inicialmente en departamentos modestos, mientras Carewell la promovía y le conseguía papeles. Pero tras el éxito de What Price Glory en 1926, todo se transformó. Pudo mudarse a una casa propia en uno de los vecindarios más exclusivos de la zona.
Su residencia principal en Hollywood se ubicaba en el 757 de King Manuel en Santa Mónica, California. Dirección documentada en registros históricos y biografías de la actriz. Santa Mónica, en los años 20 y 30, era el refugio preferido de las estrellas de cine que deseaban vivir cerca del océano sin el bullicio de Hollywood. Era un barrio tranquilo, elegante, con casas espaciosas rodeadas de jardines y con vista al Pacífico. La Casa de Dolores en Santa Mónica era de estilo californiano, con una arquitectura que combinaba influencias españolas y mediterráneas, y amplios ventanales permitían la entrada de la luz del océano, mientras las terrazas con vista al mar eran el lugar donde Dolores se bronceaba. Los jardines con palmeras y bugambilias le recordaban a México, y el interior estaba decorado con elegancia sin caer en la ostentación excesiva. Esa casa fue testigo de su matrimonio con Cedric Gibbons entre 1930 y 1941. Como Gibbons era el director artístico más importante de la MGM, la pareja organizaba cenas y veladas donde se congregaba la élite de Hollywood. Marlene Dietrich, quien consideraba a Dolores la mujer más bella de la industria, era visitante habitual. También concurrían Greta Garbo, Joan Crawford, Fred Astaire, Ginger Rogers y todos los grandes nombres de aquella era dorada. La casa contaba con una sala de música con piano de cola, donde se interpretaban piezas clásicas y boleros hasta la madrugada. Una biblioteca con volúmenes en español, inglés y francés que reflejaba la educación cosmopolita de Dolores, y un estudio privado donde ella repasaba sus guiones y preparaba sus personajes con la disciplina de una profesional cabal. Sin embargo, la propiedad más emblemática de Dolores del Río se encontraba en México. Al regresar en 1943, adquirió una propiedad extraordinaria en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, uno de los rincones más históricos y hermosos de la Ciudad de México. La dirección exacta era Salvador Novo 37, aunque algunos registros también la ubican en las cercanías de Francisco Sosa 61. La casa se llamaba La Escondida, y el nombre era absolutamente preciso. Era un rancho de grandes dimensiones que ocupaba casi una manzana completa, rodeado de muros cubiertos de follaje y vegetación que le brindaban una privacidad total. Desde afuera solo se percibía un imponente portón de madera y herrería con toques coloniales. Era como una fortaleza oculta en pleno corazón de Coyoacán. La construcción era de cantera, ese material nacido de la geografía del Pedregal que le confería un aspecto de solidez permanente. La fachada de cantera rosada brillaba bajo el sol de Coyoacán. El portón principal era en sí mismo una obra de arte, con herrajes trabajados a mano y maderas nobles talladas con motivos coloniales. Al traspasarlo, un jardín espectacular daba la bienvenida. Árboles centenarios, puentes de cantera, caminos empedrados y rincones secretos perfectos para leer o conversar. Dolores era apasionada de la jardinería y supervisaba personalmente que sus jardines estuviesen siempre impecables. Había higueras que daban sombra, jacarandas que alfombraban el patio de flores moradas en primavera, bugambilias de todos los colores imaginables, trepando por los muros. El interior de La Escondida era una fusión perfecta entre la elegancia colonial mexicana y el modernismo europeo. Techos altos con vigas de madera oscura, pisos de barro cocido pulidos hasta brillar, muros blancos enmarcando arte mexicano y europeo, y muebles que Dolores había reunido en sus travesías por el mundo. La sala principal tenía enormes ventanales que daban al jardín, sofás tapizados en telas finas, mesas de centro con incrustaciones de talavera y una chimenea monumental donde se encendía fuego en las noches frías de invierno. Las paredes lucían pinturas de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. Dolores había sido musa de estos artistas, quienes le habían obsequiado obras de valor incalculable.
El comedor tenía capacidad para 20 comensales. Contaba con una mesa enorme de madera maciza, sillas coloniales tapizadas en cuero, un aparador con vajillas de Talavera y cristalería europea, y candiles de hierro forjado suspendidos del techo que creaban una atmósfera íntima y cálida. La cocina era el reino de las cocineras que elaboraban los platillos tradicionales mexicanos que Dolores adoraba. Mole poblano que requería días de preparación, chiles en nogada en temporada, tamales de múltiples sabores, pozole rojo los jueves según marcaba la tradición. Dolores comía como mexicana, a pesar de haber vivido décadas en Hollywood. Jamás olvidó los sabores de su tierra. Las habitaciones eran amplias y luminosas. El cuarto principal de Dolores tenía una cama con dosel, un tocador con espejo iluminado donde se maquillaba, un vestidor de grandes dimensiones que albergaba su impresionante guardarropa y un baño de mármol con tina profunda, donde se daba baños de leche y miel para mantener su piel en perfectas condiciones. Pero lo verdaderamente extraordinario de La Escondida eran las reuniones que allí se celebraban. Dolores convirtió su casa en el epicentro de la vida cultural e intelectual de México. Todos los grandes artistas, escritores, directores y actores del país se daban cita en ese espacio. Diego Rivera y Frida Kahlo eran visitantes asiduos. Rivera, que siempre profesó admiración por Dolores, pasaba horas conversando con ella sobre arte y política. María Félix, la otra gran figura del cine mexicano, acudía con regularidad y las dos mujeres dialogaban hasta el amanecer sobre sus carreras, sus amores, sus triunfos y sus decepciones. Salvador Novo, el gran cronista de la Ciudad de México que vivía en la misma calle, era vecino y amigo cercano. Emilio el Indio Fernández, quien siempre estuvo profundamente enamorado de Dolores, se mudó a Coyoacán para estar cerca de ella y pasaba días enteros en La Escondida planeando películas. También llegaban visitantes internacionales. John Wayne visitó la casa durante el rodaje de una película en México. Orson Welles fue huésped en varias ocasiones. El duque de Windsor, quien había abdicado al trono británico para casarse con la mujer que amaba, visitó La Escondida durante un viaje a México, causando revuelo entre los tabloides. Y las cenas en La Escondida eran legendarias. Se servían los mejores tequilas y mezcales artesanales, vinos europeos, champañas francesas. Se elaboraban platillos extraordinarios que fundían la alta cocina francesa que Dolores había aprendido en Europa con la tradición culinaria mexicana. Las conversaciones abarcaban desde política hasta arte, desde cine hasta literatura, desde anécdotas de farándula hasta discusiones filosóficas de hondo calado. Dolores habitó La Escondida desde 1943 hasta su muerte en 1983. 4 décadas en esa casa que se transformó en su refugio, su santuario, su hogar verdadero. Allí envejeció con dignidad. Allí recibió a Louis Riley cuando se casaron en 1959. Allí transcurrieron sus últimos años, rodeada del arte y la belleza que había atesorado a lo largo de toda su vida. Hoy, La Escondida sigue en pie. Es propiedad privada, pero su icónica fachada con el gran portón de madera continúa siendo fotografiada constantemente por admiradores que visitan Coyoacán. Una placa conmemorativa señala que allí vivió Dolores del Río, la actriz más importante de México. Pero Dolores no solo tenía propiedades en la Ciudad de México, también poseía una espectacular casa en Acapulco. En los años 50 y 60, Acapulco era el destino costero más exclusivo de México y del mundo entero, el lugar donde las celebridades internacionales pasaban sus vacaciones, donde se filmaban producciones de Hollywood, donde la jet set global se congregaba. La casa de Dolores en Acapulco estaba ubicada en una zona privilegiada con vista directa al Océano Pacífico. Era una residencia más pequeña, rodeada de palmeras, con 2 albercas, 4 habitaciones con balcones que miraban al mar
terrazas donde se servían cenas bajo las estrellas y un palmar privado. La decoración era tropical pero refinada. Muebles de mimbre y ratán, telas ligeras en tonos claros, hamacas colgadas entre las palmeras, una cocina al aire libre donde se preparaban pescados y mariscos frescos, y una atmósfera de descanso total que contrastaba con la intensa vida social de la capital. Dolores pasaba temporadas en Acapulco cuando necesitaba alejarse del trabajo y de los compromisos sociales. Allí nadaba, tomaba el sol, pintaba acuarelas, escribía sus memorias y disfrutaba simplemente de la paz del mar. Era su refugio secreto donde nadie la perturbaba. Actualmente esa casa en Acapulco puede rentarse para quienes deseen vivir unos días como lo hacía ella. Un testimonio vivo de cómo buscaba Dolores del Río la privacidad y la tranquilidad lejos de los reflectores. Dolores también mantuvo vínculos con Durango, su ciudad natal, donde tenía una casa de estilo colonial que visitaba de vez en cuando para reconectarse con sus raíces y con los recuerdos de su infancia aristocrática anterior a la Revolución. Todas estas propiedades reflejaban la vida multifacética de Dolores del Río. No era únicamente una actriz, sino una mujer de gustos exquisitos, vasta cultura y sensibilidad artística profunda, que sabía apreciar la belleza en todas sus manifestaciones. Sus casas no eran simples lugares donde residir, eran extensiones de su personalidad, espacios donde el arte, la cultura y la elegancia confluían de manera armoniosa. Colección de automóviles. Los automóviles de Dolores del Río eran, como todo en su vida, símbolo de elegancia, distinción y buen gusto. A diferencia de otras estrellas que acumulaban docenas de vehículos ostentosos, Dolores prefería tener pocos, pero cada uno absolutamente perfecto. Su automóvil más icónico y mejor documentado era un Packard convertible de los años 30. El Packard era el automóvil de lujo por excelencia en los Estados Unidos durante aquella época. No poseía la estridencia de un Rolls-Royce británico, pero resultaba infinitamente más distinguido que un Cadillac. Era el vehículo ideal para alguien como Dolores, que valoraba la distinción por encima de la ostentación. El Packard convertible de Dolores era probablemente un modelo de la serie 12 o Super 8, los más suntuosos de la marca. Lucía una carrocería aerodinámica pintada en crema o blanco perla que resplandecía bajo el sol de California. El interior estaba tapizado en piel genuina color caramelo, con asientos amplios y confortables, perfectos para los largos paseos por la costa californiana. El tablero era una obra de arte en sí mismo, con indicadores cromados, relojes suizos incorporados y detalles en madera de nogal pulida. El volante era de madera y cromo, diseñado para manos delicadas pero seguras. Y el motor, un poderoso 12 cilindros en V que ronroneaba suavemente, podía alcanzar velocidades notables para aquella época. Ver a Dolores del Río conducir su Packard convertible por el Sunset Boulevard era todo un espectáculo. Ella manejaba personalmente, algo poco habitual entre las actrices de Hollywood que preferían ser conducidas por chóferes. Pero Dolores disfrutaba de la libertad de llevar su propio volante. Se colocaba gafas oscuras, un pañuelo de seda en la cabeza para proteger su peinado, guantes de conducir en piel suave, y manejaba con la naturalidad elegante de quien nació en la aristocracia. Existen múltiples fotografías de archivo que muestran a Dolores junto a su Packard. En Getty Images y en archivos históricos de Hollywood pueden encontrarse imágenes de Dolores llegando a estrenos, eventos sociales y estudios cinematográficos, siempre al volante de su distinguido convertible. Un Packard 12, nuevo en los años 30, costaba entre $3,000 y $7,000 según el modelo y las especificaciones. Para dimensionarlo, equivalía al precio de una casa en un vecindario de clase media. En valores actuales, estaríamos hablando de entre $60,000 y $100,000.
por una inversión considerable que para Dolores, quien ganaba miles de dólares semanales, resultaba perfectamente accesible. Cuando asistía a premieres y eventos de gala, donde necesitaba realizar una entrada verdaderamente espectacular, Dolores utilizaba ocasionalmente un Cadillac, probablemente un Serie 62 o un V16, los modelos más lujosos de la marca. Estos eran los automóviles oficiales de las grandes estrellas para las ocasiones más solemnes. El Cadillac de Dolores era más grande e imponente que el Packard, probablemente pintado en negro brillante o en un elegante crema, con cromados relucientes, faros delanteros imponentes y una parrilla frontal que proclamaba poder y prestigio. El interior superaba incluso al del Packard en refinamiento, con tapicería de terciopelo, cortinas en las ventanas traseras para garantizar la privacidad y espacio suficiente para que Dolores viajara cómodamente sin arrugar sus vestidos de gala. También existen registros fotográficos de Dolores llegando en Cadillac a eventos importantes, el vehículo ideal para proyectar el máximo glamour y sofisticación. Cuando Dolores regresó a México en 1943, es muy probable que haya contado con automóviles adecuados para las calles mexicanas. En aquella época, los autos estadounidenses de lujo eran símbolos de estatus en México. Es posible que Dolores haya tenido un Packard o un Buick en la Ciudad de México, perfectos para sus desplazamientos entre la Escondida y los estudios cinematográficos. La verdadera riqueza de Dolores del Río no residía únicamente en sus cuentas bancarias o en sus propiedades. Estaba en su estilo de vida refinado, en su colección de arte de valor incalculable, en su vestuario que marcó una época, en su capacidad de vivir con elegancia absoluta sin caer nunca en la vulgaridad. El vestuario de Dolores era legendario. Fue declarada una de las mujeres mejor vestidas de Hollywood en los años 30, y ese título no era simple publicidad, era una verdad absoluta. Dolores poseía un sentido innato del estilo que combinaba la elegancia europea con la sensualidad mexicana de un modo completamente propio. En Hollywood, trabajaba con los mejores diseñadores de vestuario de los estudios: Travis Banton, Edith Head, Adrian. Todos los grandes nombres creaban especialmente para ella. Pero Dolores también adquiría alta costura europea. Tenía vestidos de Chanel, de Schiaparelli, de Molyneux. Viajaba regularmente a París para renovar su guardarropa con las últimas creaciones de los diseñadores más importantes del mundo. Un vestido de alta costura parisina en los años 30 costaba entre $500 y $2.000. Dolores compraba varios en cada viaje. Su colección de vestuario llegó a estar valuada en más de $50.000 de la época, equivalentes a más de $800.000 actuales. No se trataba de ropa cualquiera, sino de piezas de arte que hoy ocuparían un lugar en los museos. Sus vestidos para los estrenos eran obras maestras. Satén que caía como agua sobre su cuerpo, con escotes estratégicos que mostraban su espalda perfecta sin jamás rozar la vulgaridad. Lentejuelas y cristales que destellaban bajo los flashes. Colas dramáticas que ella arrastraba con la prestancia de una reina. Pero lo extraordinario de Dolores es que no solo lucía espléndida en eventos de gala, sino también en su vida cotidiana. Usaba pantalones anchos estilo Marlene Dietrich, cuando esa prenda todavía se consideraba escandalosa para las mujeres. Llevaba faldas plisadas con blusas de seda y chalecos de corte masculino que creaban un look andrógino, pero plenamente femenino. Sus trajes sastre, perfectamente cortados, acentuaban su figura esbelta. Sus accesorios eran impecables: sombreros de ala ancha para protegerse del sol californiano, pañuelos de seda Hermès que usaba de 1000 maneras distintas, gafas oscuras de Carey que se convirtieron en su sello personal, guantes de piel suave en todos los colores imaginables, zapatos italianos hechos a la medida que eran obras de arte por sí solos. Y las joyas. Dolores poseía una colección extraordinaria.
No usaba piezas ostentosas con diamantes descomunales como hacían otras actrices. Prefería joyas más sutiles, pero igualmente valiosas. Tenía collares de perlas naturales que habían pertenecido a su familia antes de la Revolución, aretes de esmeraldas colombianas engarzadas en platino, brazaletes de jade prehispánico heredados o adquiridos en subastas. También reunía joyería diseñada especialmente para ella por los mejores orfebres mexicanos. Piezas que combinaban técnicas prehispánicas con diseño Art Deco, collares con motivos aztecas elaborados en plata y obsidiana, anillos con glifos mayas tallados en jade, pendientes inspirados en las joyas que adornaban a las mujeres de Teotihuacán. Estas piezas no eran solo hermosas, eran declaraciones de identidad. Dolores lucía joyería mexicana en Hollywood, cuando todas las demás actrices optaban por diamantes europeos. Era su forma de recordarle al mundo que era mexicana y que se sentía profundamente orgullosa de serlo. El cuidado de su belleza era en sí mismo un lujo. Dolores era famosa por dormir hasta 16 horas diarias cuando no estaba filmando. No era pereza, sino parte de su régimen de belleza. Creía firmemente que el sueño era el mejor cosmético y que solo descansando por completo podía mantener su piel perfecta y sus ojos brillantes. Su cabello era atendido por los mejores estilistas. En Hollywood, peluqueros acudían a su casa para peinarlo antes de los eventos importantes. En México, trabajaba con estilistas que sabían exactamente cómo tratar su cabello grueso y ondulado. Nunca lo tiñó. Lo mantuvo en su negro natural hasta que las canas comenzaron a aparecer. Y entonces dejó que encaneciera con dignidad. Dolores también coleccionaba arte con verdadera pasión. La Escondida era prácticamente un museo privado. Tenía pinturas de Diego Rivera, quien la había retratado en varias ocasiones y le había obsequiado obras de gran valor. Tenía murales de José Clemente Orozco, esculturas de Francisco Zúñiga, grabados de Rufino Tamayo. Toda la generación de los grandes muralistas mexicanos estaba representada en su colección. Pero también atesoraba arte europeo adquirido en sus viajes a París, Madrid y Roma. Acuarelas francesas, grabados españoles, esculturas italianas. Su colección reflejaba su formación cosmopolita y su apreciación genuina por el arte en todas sus formas. Los libros eran otro de sus placeres. Dolores era una lectora voraz. Su biblioteca albergaba primeras ediciones de autores mexicanos como Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Obras completas de los clásicos franceses leídas en su idioma original, y libros de arte, historia, filosofía y poesía en español, francés e inglés. Sus viajes eran siempre en primera clase, o en camarotes privados cuando recorría el mundo en barco. Se hospedaba en los mejores hoteles de cada ciudad: el Ritz en París, el Savoy en Londres, el Plaza en Nueva York, el Reforma en la Ciudad de México. Comía en los mejores restaurantes, asistía a los mejores teatros, visitaba los museos más importantes. Sin embargo, a pesar de todos esos lujos, Dolores nunca fue ostentosa ni vulgar. Poseía esa elegancia natural que proviene de haber nacido en la aristocracia y de haberse formado en los mejores colegios. Sabía que el verdadero lujo es discreto, que la verdadera elegancia no necesita alzar la voz. Dolores era también extraordinariamente generosa. Apoyaba económicamente a actrices jóvenes que daban sus primeros pasos. Donaba a orfanatos y escuelas. Financió la creación de la guardería de la Asociación Nacional de Actores para que los intérpretes pudieran dejar a sus hijos al cuidado mientras trabajaban. Regalaba sus vestidos a actrices que no podían costear vestuario caro. Prestaba dinero sin intereses a amigos que atravesaban dificultades económicas. Esta generosidad no buscaba aplausos. Dolores actuaba discretamente, sin perseguir reconocimiento público. Era su manera de retribuir la fortuna
que la vida le había dado, su forma de abrir a otros las puertas que ella misma había cruzado. Las películas que construyeron su imperio. Para comprender verdaderamente la fortuna y el legado de Dolores del Río, es necesario hablar de las películas que la convirtieron en leyenda. No fue suerte ni coincidencia, sino talento, disciplina y una inteligencia excepcional para elegir proyectos que la mantuvieran vigente durante 5 décadas. Su carrera en Hollywood comenzó modestamente. Johanna, en 1925, fue apenas un papel secundario de 5 minutos. Pero esos 5 minutos bastaron para que los estudios advirtieran que la cámara valoraba su presencia. En 1926 llegó What Price Glory, dirigida por Raoul Walsh, una historia sobre la Primera Guerra Mundial en la que Dolores interpretaba a Charmaine, una joven francesa que se enamora de un soldado estadounidense. La película fue un rotundo éxito de taquilla y crítica. Dolores recibió el premio Wampas Baby Stars, de que reconocía a las 13 actrices jóvenes con mayor futuro en Hollywood. Su nombre comenzó a aparecer en las portadas de todas las revistas de cine. Se había convertido en estrella de la noche a la mañana. The Loves of Carmen en 1927. También bajo la dirección de Raoul Walsh, consolidó su estrellato. Dolores interpretaba a Carmen, el personaje eterno de Prosper Mérimée, con una intensidad actoral y una fuerza dramática que sorprendió a todos. La escena en que bailaba flamenco se volvió icónica. Resurrection en 1927 fue su primer papel profundamente dramático. Encarnaba a Katusha, una joven rusa engañada y abandonada que atraviesa grandes dificultades personales para encontrar finalmente la redención. Dolores demostró que no era solo hermosa, sino que podía transmitir emoción con genuina naturalidad. Sin embargo, fue Ramona en 1928 la película que la convirtió en superestrella mundial. Basada en la novela de Helen Hunt Jackson, narraba la historia de una joven mestiza que enfrenta injusticias sociales en la California del siglo XIX. Dolores interpretó a Ramona con una dignidad y sensibilidad que conmovieron al público. La película fue un éxito masivo proyectado en todos los continentes. Dolores grabó la canción Ramona para RCA Victor y se convirtió en un éxito internacional que le generó regalías durante décadas. Evangeline en 1929 fue otra producción relevante, en la que interpretaba a la heroína del poema de Longfellow. Su actuación fue tan memorable que se erigió una estatua de Evangeline en St. Martinville, Luisiana, modelada sobre el rostro de Dolores. Con la llegada del cine sonoro en 1929, muchas estrellas del cine mudo vieron truncadas sus carreras. Dolores, en cambio, prosperó. Su acento era suave, claro y percibido como internacional. Podía interpretar personajes franceses, españoles, rusos, brasileños. Su versatilidad la salvó. Durante los años 30 protagonizó películas de todos los géneros. The Bad One en 1930 fue una de sus primeras cintas sonoras en las que cantaba y actuaba. Bird of Paradise, en 1932, se convirtió en una de sus películas más reconocidas. Interpretaba a una princesa polinesia atada a una tradición de su comunidad. Las escenas fueron filmadas de manera artística, pero generaron conversación internacional. Flying Down to Rio, en 1933, es recordada como la película en que Fred Astaire y Ginger Rogers bailaron juntos por primera vez, aunque la protagonista era Dolores del Río, quien encarnaba a Beliña, una joven brasileña atrapada entre dos amores. Madame du Barry, en 1934, fue una superproducción en que Dolores interpretaba a una figura histórica francesa vinculada a la corte real, con un vestuario diseñado por Henri Kelly que resultó espectacular.
A finales de los años 30, los papeles comenzaron a escasear. Ya no era la joven de 25 años, y en el Hollywood de aquella época, las actrices mayores de 30 encontraban limitadas las oportunidades protagónicas. Algunos de los papeles que le ofrecían reforzaban estereotipos culturales que Dolores rechazaba con dignidad, lo que reducía aún más sus opciones. En 1943 regresó a México. Emilio "el Indio" Fernández le ofreció el papel estelar en Flor Silvestre, y fue un éxito masivo. Dolores interpretaba a una mujer del campo con una profundidad sorprendente. En 1944 llegó María Candelaria, la película que lo cambió todo. Narraba la historia de una pareja indígena en Xochimilco que enfrenta señalamientos y rechazo comunitario. Dolores interpretó el papel central con una sensibilidad excepcional. La película ganó la Palma de Oro en Cannes en 1946, el galardón más prestigioso del cine mundial, y fue un triunfo histórico que colocó al cine mexicano en el mapa internacional. Las Abandonadas, Bugambilia, La Otra, Río Escondido y La Malquerida fueron éxitos consecutivos que convirtieron a Dolores en la figura más importante del cine de oro mexicano. Durante los años 50, siguió protagonizando películas como Doña Perfecta, Reportaje y La Cucaracha, donde compartió pantalla con María Félix. En los años 60, alternó entre producciones mexicanas y estadounidenses, regresando a Hollywood con papeles en Flaming Star, junto a Elvis Presley y Cheyenne Autumn, dirigida por John Ford. También incursionó en el teatro y la televisión, y siguió activa hasta 1978, cuando anunció su retiro. En total protagonizó más de 50 películas. Fue estrella en 2 países, en 2 idiomas y en 2 industrias completamente distintas. Cada película generó ingresos y regalías que continuaron fluyendo durante décadas. La historia de la vida lujosa de Dolores del Río es la historia de una mujer que nació con privilegios, los perdió durante la Revolución, los recuperó con su talento, los conservó con su inteligencia y los compartió con generosidad. Es la historia de alguien que entendió que el verdadero lujo no está en acumular, sino en vivir con elegancia, con propósito, con dignidad. Su fortuna estimada al momento de su muerte superaba los varios millones de dólares entre propiedades, arte, joyas y derechos cinematográficos. Pero esa cifra no refleja su riqueza verdadera. Su riqueza verdadera fue una vida vivida plenamente, una carrera extraordinaria que se extendió 5 décadas y un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la vida lujosa de Dolores del Río, tanto como yo disfruté prepararlo para ustedes. Si conocen alguna anécdota adicional sobre sus propiedades, su estilo de vida o su carrera, déjenla en los comentarios. Me encantaría conocer más historias y compartirlas con todos. Y si les gustan estas historias, donde las grandes del cine de oro muestran su lado más humano y lujoso, no se pierdan nuestros otros videos sobre las estrellas de la época dorada del cine mexicano. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno.